Abran sus Biblias, hermanos. Estamos estudiando, ya empezamos la semana pasada a estudiar la carta que escribió Santiago. Sí, vamos al Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4, hermanos. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Les digo, hermanos, que lean esta carta, la estén leyendo. Entre más la lean, mejor la van a entender. Y mire, hermano, parece que no, pero la gente necesita consejo. Y cuando estamos delante de la gente que tiene necesidad y pide un consejo, Dios, hermanos, a través de su palabra nos habla y podemos dar el consejo exacto de la palabra, hermano, porque esta no va a mentir nunca, ni va a fallar, ni se va a equivocar, hermano. Sí, a veces queremos decir o decimos, ¿qué digo? Pues la palabra, hermano, sí, lo que está escrito en la palabra, y ella siempre va a ser ese bálsamo a las personas, ¿sí? Vamos a ver un tema que se llama así, hermanos, la prueba de la fe cristiana, ¿sí? La prueba de la fe cristiana. ¿Es usted cristiano? Bueno, usted va a recibir pruebas, hermanos, ¿sí? Que no tienen por qué espantarlo ni nada, solamente tenemos que entender que son parte de la vida cristiana. Santiago capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Dice la palabra del Señor así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, en esta noche, una vez más oramos delante de tu presencia, pidiéndote que tú seas quien nos hable, Señor, mediante tu palabra, y por el poder de tu Espíritu Santo, hables a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra alma, sabiendo, Señor, que tu palabra es ese alimento, esa comida que nuestra alma necesita, y que solamente ella, Padre, puede saciar nuestra hambre espiritual, suplir necesidades, sanar, restaurar nuestra vida, Padre. Así es que nos encomendamos a ella para que ella nos bendiga en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La prueba de la fe cristiana, ¿sí? Tenemos que recordar, hermanos, que Santiago, como veíamos la semana pasada, primeramente está escribiendo o escribió a hermanos judíos que recibieron el cristianismo, y por esa fe, hermanos, ellos empezaron a ser perseguidos, hostigados, hermanos, molestados, solamente por recibir esa fe nueva, hermanos, el cristianismo. Ahora, esta carta también tiene una aplicación a nosotros, hermanos, y nos enseña claramente que un día, un año, algún mes, alguna parte de nuestra vida vamos a ser probados. Pero como nos va a enseñar Santiago, hermanos, escuche bien, la prueba en el cristiano tiene un propósito, y ese propósito es bueno, aunque no nos gusten. A ver, levanten la mano aquellos que iban bien contentos a la escuela, hermanos, verdad, que nos bañaban nuestras mamás en la mañana y nos mandaban a la escuela bien temprano, y hermanos, la maestra nos enseñaba y nos ponía un montón de tarea. Llegamos a la casa y la mamá lo primero que nos decía: a la tarea, ¿verdad? Entonces, hermanos, no nos gustaba eso. Pero por eso hoy el Eliud es ingeniero, ¿sí, hermano? Porque fue a la escuela, hermanos. Si no hubiera sido ingeniero, no hubiera ido a la escuela, no estuviera ingeniero, y la hermana Yasmín no se hubiera casado con él, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no fuera ingeniero. Tuvo que pasar la prueba. Y la prueba en él produjo algo que hoy yo creo que no te arrepientes, ¿verdad, hermano? ¿O sí? No, ¿verdad? No se arrepiente. ¿Por qué? Porque eso va a traer bendición a su vida, no solamente a su vida, a la vida de su esposa, no solamente a la vida de su esposa, de sus hijos, y no solamente a la vida de ellos, hermanos. Seguramente él va a compartir con otros de lo que Dios le va a dar y le ha dado. ¿Dicen amén, hermanos? Sí, entonces,
Nosotros, hermanos, debemos de leer juntamente con esta carta, escuche bien, los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos para comprender mejor el contexto histórico, ¿sí? Y así a grandes rasgos se lo voy a decir. A ver, capítulo 1 de Hechos, Cristo habló con sus discípulos, ¿verdad? Que esperaran la promesa de lo alto para que fueran llenos del Espíritu Santo y fueran testigos a todo el mundo, ¿sí? Luego, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende, hermanos, sobre los 120 discípulos. ¿Y qué empiezan a hacer ellos? A dar testimonio, ¿verdad? Se convierten, ¿cuántas almas? 3,000 almas, ¿verdad? Capítulo 3, Pedro y Juan, hermanos, llenos del Espíritu Santo, van al templo, oran por un cojo, el cojo es sanado y cree, y por ese milagro muchos creen. Pero ahí empieza la lucha, hermanos. Por ese milagro en el capítulo 4 y capítulo 5, los meten a la cárcel, los azotan y les intimidan de que ya no hablen más de la resurrección y del Señor Jesucristo. Pero ya empieza ahí, hermanos, la prueba. Capítulo 6, se levanta un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, llamado Esteban, que el hermano Alejandro nos dijo que significa campeón. Y empieza a predicar, hermanos. Dios empieza a hacer milagros y empieza a respaldar a este hombre. ¿Y qué le pasa? Lo matan, hermanos. Ahora que pasó lo del COVID, hermanos, y algunos pastores me han preguntado, hermano, ¿cómo te ha ido? No, pues más o menos. Le digo, yo no me quejo, la iglesia es valiente y se ha mantenido. Y no se murió ninguno. Le dije, pues mira, increíblemente, aunque dicen que estoy loco y que estoy mal de la cabeza, no se murió ninguno. Dice, no, fíjate que a mí sí, hermanos, y eso trajo un terror a la iglesia, hermanos. Se murieron varios hermanos y me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Yo hasta que todo el mundo vuelva a lo mismo, me voy a volver a congregar. Hermano, imagínense lo que pasaba en la iglesia primitiva, hermanos. Venían al culto el domingo y 5 ya no venían. Oye, ya no vinieron 5 hermanos, ¿por qué? El otro domingo, otros 5. Oye, ¿te acuerdas de Esteban el diácono poderoso? Lo acaban de matar. ¿Qué sucedería hoy, hermanos? Yo pienso que las iglesias, hermanos, se quedarían solas, o 3 o 4, hermanos. Yo creo que vacías no, hermano, porque siempre hay un pueblo que responde. Hermanos, pero a veces cuando no entendemos estos contextos de la Biblia, nosotros, cualquier prueba se nos hace, hermanos, muy difícil. Entonces, capítulo 6 se levanta ese diácono, lo asesinan, hermanos, lo lapidan a pedradas. Capítulo 7, ¿verdad? 6 y 7. Capítulo 8 empieza la persecución. Dice que se levanta una gran persecución contra toda la iglesia a manos de Saulo. Y hermanos, capítulo 9, Saulo cree y el Señor le dice algo. Le dice, mira, ya creíste y te voy a enseñar cuán necesario es padecer por mi nombre. Capítulo 10, Pedro llega a la casa de Cornelio. Capítulo 11, hermanos, Pedro sigue predicando. Capítulo 12, Herodes, hermanos, mata a Jacobo y encierra a Pedro y amenaza a toda la iglesia, hermanos. Y me decían estos pastores, no, fíjate, hermano, que pasó esto y a algunos hermanos les entró terror porque murieron algunos miembros de la congregación y me dijeron que ya no. Y algunos de ellos, hermanos, me dijeron tristemente esto, vamos a cerrar la iglesia y por un tiempo me voy a dedicar a otra cosa porque se acabó. Le digo, no, yo le doy gracias a Dios porque los hermanos están igual de locos que yo y seguimos adelante, hermanos. Seguimos adelante. Por Dios, hermanos, no creo que por mí, por la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, la iglesia primitiva, hermanos, Santiago le escribe esta carta, año 44 al 50, a ellos primordialmente, pero también para nosotros. Vámonos rápido, hermanos. Punto número 1, ¿sí? Gozo en la prueba. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad, hermanos? Que nos pide gozo en la prueba, pero no dice gozo, hermanos, dice sumo
gozo. Lean el versículo 2, hermanos, de la epístola Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, desde la perspectiva cristiana, hermanos, los creyentes debemos enfrentar las pruebas con sumo gozo, no con tristeza. Porque si usted enfrenta las pruebas con tristeza, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a morir de tristeza. Usted no va a ser testimonio para su vecino, para el que está enfermo, para el que está pasando una prueba semejante a la suya. ¿Por qué? Porque van a decir: no, pues esto no. Hermanos, increíblemente la iglesia, entre más la perseguían, más crecía. Y eso ha pasado en todos los siglos, hermanos, del cristianismo. Entre más persiguen el cristianismo, más crece. ¿Qué vino a hacer el coronavirus para la iglesia? Una criba, hermanos. ¿Sí? O sea, purificó la fe de los santos. Y aquellos que no, hermanos, pues se fueron. ¿Por qué? Porque la prueba es para los cristianos. Dice aquí, hermanos, fíjese bien: hermanos míos, ¿verdad que sí? Esa palabra en griego es la palabra griega adelphos, que significa amados, hermanos en la fe. Hermanos, aunque muchos venimos a las iglesias, no todos somos hermanos. Aquellos que no tienen a Cristo no son hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque no tienen el común denominador, que es Cristo, hermanos, que es el amor de Cristo, que es la fe cristiana. Mire, esto que Santiago dice, hermanos, está respaldado por Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 10. Gabriel, abre tu Biblia ahí, porque Gabriela está así como que está diciendo: papá, pues eso, hija, eso que estás escuchando. Capítulo 5, versículo número 10, hermanos, al 12, Mateo, las bienaventuranzas. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya llegaron ahí, hermanos? Mateo 5:10 dice: bienaventurados 11. Bienaventurados sois 12. Gozaos Entonces, ¿qué falla tenemos los ministros, hermanos, cuando le decimos a las personas, verdad? Si tú te conviertes a Cristo, todos tus problemas se van a cambiar. No, dice Jesús, no. Bienaventurados cuando los padezcan persecución por causa de la justicia, o sea, por causa de Cristo, hermanos. Dice: de ustedes es el reino de los cielos. Hermanos, de ustedes es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados cuando los persigan, cuando los vituperen, porque digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, alégrense. Por eso dice Santiago, lo mismo que Cristo: tengan por sumo gozo cuando estén pasando por pruebas, hermanos. Ahora, esto escucha, hermano, esto es imposible sin la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda esto. Rodolfo, gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a Isaías, a Jeremías, a Elías, a Eliseo, a Moisés, a Samuel, a todos los profetas del Antiguo Testamento, hermanos. Los persiguieron por causa del reino. A veces nosotros decimos: yo quiero ser como Elías. Pero se nos olvida esto, hermanos, que ellos fueron perseguidos. A Elías lo andaba buscando la reina para matarlo, Jezabel. Lo buscó por todo el reino, hermanos. Acab no lo encontró. ¿Por qué? Porque Dios lo guardó. Entonces esto, hermanos, del coronavirus y lo que venga a nuestra vida no nos debe asustar. Debe de llevarnos a refugiarnos en Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios permitió que mataran a Esteban, hermano, y Dios permitió que mataran a Jacobo, el hermano de Juan, Dios pudo haber permitido, hermanos, que en esta pandemia hermanos de esta congregación partieran con el Señor, como en otras congregaciones partieron. ¿Dicen amén, hermanos? Ahora vayan a la segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 12. El apóstol Pablo, hermanos, dice algo allí
que debemos meditar seriamente, hermanos, en nuestra vida. Segunda a Timoteo 3:12. Amén. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padeceremos persecución. Todos los que queramos vivir piadosamente en Cristo, padeceremos persecución. Hermano, no se va a vestir ahora en el Halloween. No. Y empieza la crítica, hermanos. Que somos una bola de fariseos, que nos creemos muy santos, que qué tiene que ver que participemos de eso. A mí me dice la Biblia, vístete del Señor Jesucristo. A mí me dice eso la Biblia. La Biblia me dice, vístete de amor, vístete de santidad. No me dice que me vista de vampiro, hermanos, ni de Batman, ni de Robin, ni de Batichica, usted o la Mujer Maravilla. No, hermanos. Y empieza la lucha por tratar de ser piadosos. Estoy seguro, hermanos, que si hacemos un culto de Halloween se llena la iglesia. Próximo domingo. ¿Y sabe después el lunes qué va a pasar? Se vacía la iglesia. Y la hermana Elsa se va, y la hermana Sotera, y van a decir, mira qué payaso anda haciendo el hermano Rodolfo, vámonos. ¿Verdad que se llaman a esa? Sí. Yo lo sé, porque yo también me iría, hermanos, de una iglesia así. Yo también me iría, porque eso no es el cristianismo piadoso. Eso no es el cristianismo bíblico, jóvenes. No lo es. Existen diversas pruebas y cada creyente las enfrenta, hermanos, porque vuelva a leer Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, y luego ahí hay una palabra, en diversas pruebas. No siempre es la misma prueba, hermano. Existen diversas pruebas que enfrenta un creyente, hermanos. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, hermanos, encontramos cómo los creyentes primitivos sufrieron distintas maneras, hermanos. Mire, burlas. ¿Quién ha sufrido aquí burlas por ser cristiano? Yo, hermanos. ¿Sí? Enfrentaron despojos. ¿A quién lo han despojado aquí por ser cristiano? Enfrentaron aflicciones físicas, los azotaron. ¿A quién de ustedes los han golpeado por ser cristiano? A mí ya, hermano. Casi me tumban los dientes. Fueron expulsados de la sinagoga. Sufrieron martirio. Y aparte, hermanos, hay otra tentación o prueba, la atracción del pecado. Todo esto es prueba. Pero todo esto tiene un sentido cristiano y tiene un propósito divino en cada uno de nosotros, hermanos. Y lo vamos a ver en el segundo punto. Pero mire, aquí tengo una pregunta. Escuche la pregunta, escúchela. ¿Cómo reaccionaríamos si el Señor nos enviara este mensaje, hermanos, que envió en Apocalipsis 2:10? Vaya a Apocalipsis 2:10 y preguntémonos, ¿cómo reaccionaríamos si el Señor nos enviara una carta con este mensaje, hermanos? Apocalipsis 2:10. Sí, a la iglesia, hermanos, de Esmirna, el Señor le envía este mensaje. Apocalipsis 2:10, y le dice esto, le dice, iglesia de Esmirna, no temas de nada en lo que vas a padecer. Primero le dice, vas a padecer. Luego le dice, he aquí, yo voy a permitir que el diablo eche a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y van a tener tribulación por 10 días. Pero iglesia de Esmirna, mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos? Porque hoy los mensajes de los profetas modernos no tienen nada que ver con esto, hermanos. Hoy es de que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, tú vas a ser grande. ¿Sabe, hermanos? Si usted lee el contexto de la historia de la ciudad de Esmirna y la iglesia que se fundó aquí,
Fue una iglesia bien pobre, hermanos. Versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, fíjese, hermanos, tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se burlan de ti, que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Dicen que en esta iglesia, hermanos, a los hermanos les costó ser cristianos y ¿saben lo que hicieron? Los expulsaron de sus trabajos y los llevaron a una persecución económica, hermanos, que la iglesia se llenó de gente pobre. ¿Sabía usted, hermanos, que hoy se habla de iglesias VIPs o VIP? ¿Sí? De personas muy importantes, donde el hermano Rodolfo ahí no puede ir, hermano, porque no es very important person, no es VIP. ¿De dónde sacarán esas ridiculeces, hermanos? Si Santiago va a decirnos aquí, hermano, tengan cuidado que cuando entre un pobre a su congregación, no lo desprecien. Y no sea que le des un lugar de honor al que tiene el anillo de oro y lo sientes acá arriba contigo y al pobre le digas, siéntate en el piso. ¿De dónde, hermanos, sacarán esas payasadas, esos pastores, hermanos? Nomás para que vea el engaño que hay, hermanos, en algunas que se llaman iglesias, hermanos, que son de gente bien importante. Yo una vez hablé con un cristiano en Zacatecas, hermanos, hace unos 3 años, y me dice él, hermano, yo pertenezco a una congregación donde vamos pura gente estudiada, pura gente de negocios. Le digo, no me interesa. Tú no vales más que yo, porque la misma sangre que pagaron por ti la pagaron por mí. No pagaron más por el doctor que por mí, hermano. No pagaron más por el gobernador que por mí. No pagaron más, hermanos, que por nadie. La sangre de Cristo fue el mismo valor para todos. Para todos, hermanos. Y nosotros tenemos que entender eso, porque a veces nosotros empezamos a perder el piso, hermanos, y nos subimos arriba de un ladrillo, porque hasta ahí llegamos. No hay nada más. Santiago nos va a hablar de eso, hermanos. Más adelante nos va a decir que el hermano pobre se gloríe en su exaltación, pero el rico entienda su humillación, porque los dos van a ser como la flor del campo que van a perecer. Hermano, esta pandemia yo vi hombres ricos llorar y morirse con todo su dinero. Y su dinero no les sirvió para nada vencer la muerte. Y así se murieron personas también pobres. Porque, hermanos, esto de la espiritualidad y de las cosas espirituales no tiene nada que ver con la riqueza material. Ahora, jóvenes, hermanos, si Dios a ustedes les da la capacidad de prosperar, de poner un negocio, de prosperar económicamente en la vida, ¿sabe para qué lo va a hacer? Para que ayude a los que no tienen. No para que se haga un avaro en este mundo o avaro y porque la avaricia, hermanos, dice la Biblia que los ávaros no entrarán en el reino de los cielos. Si Dios les da la capacidad, muchachos, de prosperar, de ser empresarios, lo va a hacer para que ustedes bendigan a otros, principalmente a sus familias. Que no se olviden de sus padres y luego que contribuyan a aquellos más débiles de la sociedad. Pero eso, hermanos, es el cristianismo bíblico. La iglesia se llenó de gente perseguida, hermanos, de gente pobre, de gente que le mataron sus familias. ¿Qué hacía la iglesia? Por eso la iglesia se llenó de diáconos y por eso surge ese hombre llamado Bernabé que dice, yo les voy a donar un terreno para que lo vendan y ayuden a los pobres. Y empiezan, hermanos, a hacer los ricos grandes donaciones para ayudar. Y la Biblia dice que entre ellos no había ninguno con necesidad. Pero el diablo siempre mete la cola y engañó a aquellos dos, ¿verdad, hermanos? A Ananías y a Zafira. Y dijeron, no, pues nosotros también vamos a hacer lo mismo para que el apóstol Pedro nos reconozca y nos dé también ahí un certificado que nosotros donamos. Y cuando vieron todo el dinero, hermanos, dijeron, no, ¿sabes qué? Hay que quedarnos con algo porque es mucho. Y Dios no se agradó de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque con Dios tenemos que hacer las cosas como Él lo manda. Punto número 2.
Las pruebas tienen un propósito divino, hermanos. Escuche bien, las pruebas tienen un propósito divino. Versículos 3 y 4, hermanos, de Santiago 1, dice, sabiendo. Esa palabra es la palabra griega ginosco, tener conocimiento, hermanos, sí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjese bien, hermanos, lo que dice el versículo. La prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Versículo 4 dice, mas tenga fíjese bien, hermanos. El primer propósito de la prueba en nuestra vida, fíjese bien, indicar que hay una fe verdadera en Jesucristo, nuestro Señor. Porque solamente los que tienen pruebas van a ser probados. Los que no tienen pruebas no pueden ser probados. Perdón, los que no tienen fe no van a ser probados, hermano. Porque dice aquí que va a ser probada ¿qué? La fe. La fe. Por eso usted ve gente, hermanos, que no les pasa nada, porque no tienen fe. No son salvos. Cristo no es su Señor. Santiago empieza diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él tiene una fe viva en Cristo, hermanos, como su Señor. La palabra curios, hermanos, que significa supremo en autoridad. Yo tengo fe en ese ser llamado Jesucristo, que es supremo en autoridad. Esa prueba, hermanos, esa prueba de mi fe, allí hay otra palabra, hermanos, es la palabra produce. Y esa palabra produce significa que esa prueba, hermanos, trabaja completamente en mí, quiere lograr algo, quiere conseguir algo y va a terminar por conseguir algo en mí. ¿Sí? La fe cristiana, hermanos, no es pasiva. La fe cristiana es viva. Es viva. Y si la fe, hermanos, de nosotros quiere decaer, ¿sabe lo que va a hacer Dios para activarla? Una prueba. Una prueba. Ahora, la fe no crece con las pruebas, hermanos. La fe crece con la palabra. Pero la fe es probada con las pruebas, hermanos, ¿para qué? Para que ella produzca en nosotros propósitos. Y lo primero que ella nos enseña, hermanos, es de que si usted está pasando por una prueba, lo que va a enseñar es de que usted tiene una verdadera relación con Jesucristo como Señor. Y ya eso es un motivo de gloriarnos, hermanos. Es decir, oye, yo soy un verdadero cristiano. Yo porque a veces decimos, Señor, ¿seré cristiano? No seré cristiano. Y dice el Señor, mándenle una prueba. Y te das cuenta que eres cristiano. ¿Por qué? Porque antes de ser cristiano esa prueba no la tenías o no la veías como prueba y ni siquiera la pasabas. Pero ahora Dios a través de las pruebas te muestra primero que tienes una fe en Jesucristo como el Señor de tu vida. Inciso B, la prueba, hermanos, va a producir paciencia. Dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia, hermanos, como algunos ya nos han dicho, es la palabra upomone, ¿sí? Que significa resistencia. O sea, fíjense, hermanos, lo que significa aguante alegre. ¿Cómo salieron ellos del concilio, hermanos, cuando los azotaron? Dice que salieron gozosos de haber sufrido por el nombre del Señor. No salieron quejándose, no salieron vociferando, hermanos, no salieron hablando mal. No, dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos dignos de haber sufrido por Cristo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos lo vieron morir en la cruz tremendamente. Y ellos decían, mi Señor murió en la cruz crucificado, desnudo, lo destrozaron. Su cuerpo quedó amoretanado, hermanos, inflamado. Estas varas no deben de ser para mí un dolor más que causa de gozo de que yo sea tenido de sufrir por Él, digno de sufrir por Él.
Pero ¿verdad que eso a nosotros nos sorprende, hermanos? Decir, no, ¿cómo nos van a agarrar a varazos? No, yo les quito la vara y les doy con él, dice el hermano Rodolfo. ¿De qué habla eso, hermanos? De que tal vez yo no tengo fe. Amén, hermanos. La prueba tiene que producir paciencia, que significa resistencia. Fíjese bien, aguante alegre o constancia. Constancia. Eso es lo que va a producir la prueba en nosotros, hermano, constancia. La gente va a decir, mira, fue probado en esto, el diablo, hermano, escuche bien, el diablo mismo, como a Job, se va a quedar sorprendido de cómo un cristiano, a pesar de sus pruebas, sigue adelante. Pero mire lo que dice segunda a los Tesalonicenses 3:5. Mire el apóstol Pablo lo que le dice a esta iglesia de los Tesalonicenses, capítulo 3, segunda 3:5. Mire lo que Pablo, hermanos, ora por la iglesia. Dice, segunda Tesalonicenses 3:5, y el Señor encamine vuestros corazones primero, ¿a dónde? Al amor de Dios, y segundo, a la paciencia de Cristo. Hermanos, Cristo sabía que iba a ir a la cruz, pero Él con mucha paciencia, con mucha resistencia. De hecho, Hebreos lo pone como el ejemplo, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Amén. Hermano, hermana, entonces la paciencia va a indicar que la prueba va a indicar que tenemos una fe en Cristo. La prueba nos va a decir que tenemos que tener paciencia. Tercero, inciso C, la prueba va a producir en nosotros madurez. Dice Santiago, versículo 1:4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Esta palabra perfectos, hermanos, aparece en el Nuevo Testamento. Cristo dijo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pablo dijo, nosotros los que hemos alcanzado la perfección, pero no habla de impecabilidad, hermanos, habla de ser completos, ser maduros, ser perfectos. ¿Sabe, hermanos? En la iglesia hay muy poca gente madura. Y le voy a decir cuál es la muestra de la madurez, es el amor. Muchos de los que servimos acá arriba, hermanos, lo hacemos para que nos vean. Pero en realidad no amamos a la iglesia. Porque si amáramos a la iglesia, nos interesaría acercarnos con los jóvenes y yo diría, oye, ¿qué haré? No, pues voy a orar por los jóvenes de la congregación porque ellos necesitan. ¿Qué más voy a hacer? Voy a aconsejar a los jóvenes de la congregación. Cuando los vea, los voy a abrazar. Hijo, échale ganas. Voy a dedicarme a los matrimonios de la iglesia. Voy a dedicarme a visitar a las viudas, a las viejitas de la iglesia. Pero ¿quién hace eso en las iglesias, hermanos? Muy pocas personas. La mayoría de las personas solamente quieren hacer algo donde podamos ser vistos y donde la iglesia nos vea. Pero la madurez es cuando nosotros sentimos una carga real por la iglesia. Oye, está bajando la asistencia de la congregación. Voy a ponerme a orar y voy a animar a los hermanos. Porque aquí no dice que nada más los pastores debemos de hacer esto, hermanos. Dice, hermanos míos. Amén. Ahí se ve la madurez, hermanos. Ahora, ¿por qué un creyente entiende a su hermano? Porque él pasó por una prueba. Los que hemos creído desde jóvenes, hermanos, desde los 15 años, 16 años, 18 años, entendemos a los muchachos y sabemos y los instamos, los exhortamos, los motivamos a seguir a Cristo. Es difícil, hermanos, la vida cristiana. A veces dicen hay hermanos que fueron pecadores tremendos, hermanos, en el mundo. Fueron pecadores tremendos en el mundo. Llegan a Cristo ya viejos de 60, 70 años y luego, jóvenes, no vean la tele, jóvenes. Y le digo, mira, como tú ya fuiste un pecador empedernido,
¿Quieres venir aquí a poner control a la iglesia? Te hubieras convertido como ellos a los 15 años. Te hubieras convertido como yo a los 15 años para que veas la cruz que llevé con la sexualidad, con las tentaciones mundanas, con los amigos del trabajo. Cómo yo tuve que llevar mi cruz cada día, hermanos, y negarme a irme a emborrachar con los amigos del trabajo, a las muchachas del trabajo que andaban ahí, hermanos, invitándonos. Nos negamos, ¿por qué? Por nuestras fuerzas, no, por la gracia de Cristo, pero eso nos llevó a una madurez. Entonces a mí se me acerca un joven como Ismael y me dice: oiga, hermano, yo estoy batallando con esto. Pues claro que yo lo voy a entender, le voy a decir: sí, hermano, haz esto, yo te voy a ayudar a orar, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Por qué? Porque la prueba en mí ya produjo paciencia, pero también ha producido un carácter maduro, porque yo ya pasé por allí, muchachos. Y eso es lo que a veces los muchachos no entienden, hermanos. Dicen: los hermanos, nosotros ya pasamos por allí. Y si yo les digo, ¿verdad? Si yo les digo: oye, ve a tal lugar, no, nunca he ido, hermano. Bueno, te vas a ir por donde yo te diga, porque yo ya pasé por allí. Y vas a llegar. Hermanos, muchos cristianos dejan la prueba o se desaniman en medio de la prueba. ¿Qué son? Niños. Tienen un problema, se cambian de iglesia. No, ya no vengo a esta iglesia. Piensan que el problema es la iglesia. El problema es la falta de paciencia y de madurez, hermano. Tienen otro problema en otra iglesia, se cambian de iglesia. Esa gente nunca va a poder servir en una iglesia, hermanos. Y yo ya le he dicho y se lo digo: yo de un ministro, hermanos, que no tiene una vida probada, yo no lo escucho. Yo no voy a perder el tiempo con un ministro, hermano, que ha sido un fracaso en su vida. No lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que hablar, pero ser ejemplos. Y por último, hermanos, inciso D, dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales. Y luego dice al final: sin que les falte cosa alguna. Es decir, hermanos, que todo nuestro ser tiene que ser madurado. ¿Cuál es todo nuestro ser? Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres, hermanos, tripartitos o bipartitos, y como lo quieras tomar, porque en la teología hay dos cosas, que si somos dos o tres, lo que seamos. Santiago dice que todo nuestro ser alcance la madurez. Sí. Mire, vaya conmigo para ir terminando, hermanos. Lo que Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses en la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5. Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, capítulo 5, hermanos, versículo 23. Amén. Dice: y el mismo Dios de paz los santifique, ¿qué, hermanos? Por completo. Y dice: y todo, ¿verdad que sí, hermanos? Todo vuestro ser, su espíritu, ¿sí? Su alma, sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, sus afectos, hermanos. Porque esto es bien complicado, ¿sí? Y su cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Santiago nos quiere decir, hermanos, es que todo nuestro ser completo tiene que ser bendecido con la prueba a la madurez. ¿Por qué, hermanos? Es como alguien que va a levantar pesas a un gimnasio, que nomás levante pesas con el brazo derecho, nomás va a tener el brazo derecho fuerte, pero toda la otra parte del cuerpo. Y aquí habla de alguien que va al gimnasio, hermanos, y dice: no, voy a levantar pesas para los brazos, para las piernas, para todo mi cuerpo, para que todo mi cuerpo esté maduro, trabajado. Y es lo que la prueba, hermanos, quiere hacer en nosotros, que tengamos una madurez completa, ¿sí? En emociones, que nuestras emociones no sean arriba de nosotros, sino que las emociones estén controladas por el Espíritu Santo. Nuestros afectos, hermanos, porque a veces nuestros afectos cambian
Cuando alguien nos hace mal, ¿verdad? No, sí te quiero, pero ya después, no, ya no te quiero. Pero el cristiano, hermanos, el cristiano que entiende esto, va a decir, voy a orar por mi hermano porque él está pasando por una prueba y seguramente esa prueba tiene el propósito, por el lado del diablo, hermanos, desalentarlo. Pero por el lado de Dios es de que maduremos. Pero déjenme le digo una cosa, hermanos. Tristemente son pocos los cristianos que alcanzan que los propósitos de Dios se cumplen en la vida, hermanos. Muchos dicen, no, yo no voy a sufrir, yo no estoy dispuesto a la prueba. Y no entienden, hermanos. Termino, hermanos, mire. A veces yo me pongo a pensar, hermanos, en la noche se me da el sueño y me pongo a pensar cosas en mi vida. Y hace unos meses atrás estaba pensando 2 cosas en mi vida, hermanos. Mire, una, yo tuve un trabajo, hermanos, donde me pagaban bien poquito, pero tenía una patrona, no, que era el mismo diablo encarnado, hermanos. Era un demonio metido en esa mujer, hermanos. Y aguanté años, y por un sueldo, hermanos. Y yo no entendía en ese momento, pero sabe, hermano, hoy entiendo que Dios usó a esa mujer y ese trabajo, ¿sabe qué, hermano? Para tratar con mi carácter. Y luego pasó en ese tiempo, hermanos, pasó algo bien grave en mi vida, que mi papá, cuando le digo que soy cristiano, y mi papá, hermanos, un hombre que recibía dinero, buen dinero, me dice, ya eres cristiano, pues no quiero saber nada de ti. Y me corren, hermanos. Y lloro por días, hermanos, lloro por días, porque que un papá te diga que no quiere nada de ti, hermanos, lloraba por días así, mi corazón despedazado, hermanos. Yo tenía unos 16 años, 17 años. Y en ese momento no lo entendía, pero mire, hermano, Dios estaba usando esas cosas para pastorearme y para tratar en mi corazón y en mi carácter. En ese trabajo me ayudó mucho en una parte de mi carácter, hermanos. Y lo segundo, con mi padre, me ayudó para que yo no me enredara en el pecado, porque el círculo social de mi papá, hermanos, era una forma de pecado tremendo. Yo no lo entendía en ese momento, pero esas 2 pruebas, hermanos, a mí me ayudaron a madurar. Y hoy le doy gloria a Dios por eso que me hizo llorar. Jóvenes, me hizo llorar como ustedes no tienen idea. Imagínate que vayas con tu papá y te diga, papá, quiero con ustedes. No. Papá, no. La escuela, no. La preparatoria, no. ¿Por qué? Porque eres cristiano. No te quiero, vete. Y mi esposa es testiga, recién casado, ¿verdad, Laura? Nos corrió. Le llevo yo a mi esposa, a mi papá, le digo, papá, vengo a presentarte a mi esposa. Qué bueno, pero yo no quiero saber nada de ti. ¿Verdad, Laura? Eso fue lo que dijo mi padre y nos corrió, hermanos. Yo ya tenía entonces 23 años. Pero todo eso, Dios lo usó como una prueba para que yo tuviera paciencia, para que yo fuera cabal, para que yo madurara. Así es que si ustedes me corren de la iglesia, hermanos, ¿ustedes creen que me va a doler mucho? Pues sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque mi padre ya me lo aplicó. Si un hermano me dice, no quiero que venga a mi casa, pues como les digo, de mejores casas me han corrido y no me he ido. Ahí voy a estar, ahí voy a estar, ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque la prueba produce, hermanos, algo en nosotros, algo bueno. Así es que si usted está siendo probado, aguante, joven, señorita, hermano, hermana, anciano. Las pruebas tienen propósitos sublimes en nuestra vida. Y cuando las pasamos, somos maduros. Y cuando estamos maduros, entonces el Señor nos usa para su gloria y para su honra.